En la temporada 2019-2020 en plena pandemia, el Bayern deja entrar por primera vez a las cámaras para conocer todo sobre el club. Aquí podemos ver a los jugadores que se conocen desde niños, todos jugando en categorías inferiores. Kimmich con un temperamento de la chingada, Goretzka que se puso mamadísimo, Sané que siempre tuvo afro y Niklas Süle, un gigante de casi 2 metros. Ahora, todo es bueno para el equipo alemán, pero no siempre fue así. Al inicio de la campaña, el Bayern cae 5-1 frente al Frankfurt y provoca el despido de Niko Kovac como entrenador. Hansi Flick, que era el segundo técnico, debe asumir como interino y en su primer partido derrota al Borussia Dortmund y el equipo empieza a volar. El conjunto bávaro suma victoria tras victoria y se coloca en los primeros puestos. Pero entonces se cancela la liga y el Bayern debe adaptarse a no jugar fútbol en un buen rato. Afortunadamente para los teutones, se organizan poca madre y los jugadores siguen entrenando desde casa. Los bávaros regresan al 100 y derrotan al Borussia otra vez. Son campeones de la Bundesliga y suman su primer título de la temporada, para después arrasar en la Copa de Alemania y sumar el segundo con Flick al mando. Ahora sí, se viene lo bueno, la Champions League, en donde en cuartos se enfrentarán al Barcelona, y para sorpresa de todos, los alemanes golean al Barça por 8-2. Partido de un solo lado y humillación para Messi y compañía. ¿Qué onda amigos? Si les está gustando el video no olviden regalarnos un like, suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios qué serie o película de fútbol quieren que hagamos después. Sale, los dejo con el video, sobres. En semifinales enfrentarán a Lyon, que viene de sorprender al City, pero este es un equipo diferente y se termina imponiendo por 3-0. En la final espera el PSG de Mbappé, Neymar y Di María, un partido con ocasiones para ambos, que se termina llevando el Bayern por 1-0. Son ya 3 títulos para los teutones. Se viene la Supercopa de España frente al Sevilla y el equipo no puede confiarse. El Sevilla es un hueso duro de roer, pero el Bayern se impone con gol de Javi Martínez y se prepara para disputar el siguiente título, la Supercopa de Alemania. Afortunadamente para los teutones, el rival será el Borussia Dortmund, que no les gana un partido desde hace siglos. Han pasado 84 años. Como era de esperarse, se da la victoria y el Bayern está a un solo título de volverse el equipo más ganador en la historia del club. Para conseguirlo, viajan a Qatar para enfrentar solo 2 partidos, uno de trámite en donde se imponen 2-0 y el otro frente a los Tigres de México. Lamentablemente, no todos son buenas noticias. Thomas Müller sale positivo por COVID y se pierde la final por el Mundial de Clubes. Aquí se pueden notar los nervios del equipo, pues solo están a un partido de volverse inmortales. No dan el mejor encuentro, pero aún así terminan imponiéndose frente a los Tigres y se convierten en el segundo equipo en la historia en ganar el sextete. Después de ganarlo todo en el año, al equipo le cuesta regresar al clima horrible de Alemania y se le empieza a complicar un partido frente a la Arminia. El Bayern logra sacar el empate después de ir perdiendo 2-0, pero no se encuentran y caen 2-0 en el siguiente partido frente al Frankfurt. Es un momento complicado para los de Flick, que ahora deben enfrentar al Borussia. La buena noticia es que regresa Thomas Müller después de superar el COVID que le fregó los pulmones. Ahora el Bayern está completo para hacerle frente a Haaland y el Borussia Dortmund. El partido no empieza nada bien, gol al minuto 2 y gol al minuto 9 para el Dortmund. El Bayern debe empujar para sacar el resultado, y ahí aparece el de siempre, Robert Lewandowski. El polaco anota un par para darle el empate al Bayern, y el segundo tiempo es todo del equipo de Flick, que apedrea el rancho del Borussia hasta conseguir el 3-2 y el 4-2 definitivo. Mientras tanto, David Alaba informa a los medios que saldrá del club para poder probar algo nuevo, y su lugar será ocupado por el canadiense Alphonso Davies. Se viene un partido difícil frente al Stuttgart, y todo empieza de la chingada con la expulsión de Davies. El lateral deberá ver el partido desde los vestidores. Lo bueno es que el Stuttgart está peor que el Bayern y termina sucumbiendo 4-0 con un hombre de más. Mientras tanto en la temporada se celebran los premios de Best de la FIFA al mejor jugador y los nominados son los de siempre, el Bicho,
y Lionel Messi. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Solo que este año el ganador es indiscutible y Lewandowski se lo lleva con merecimiento. No es el mismo caso para Flick, que increíblemente pierde ante Jürgen Klopp. Los que sí ganan el premio de estar en el 11 ideal son Davies, Kimmich y Neuer. Se viene el sorteo de la Champions y se repite la final del año pasado. PSG y Bayern se volverán a enfrentar, pero esta vez sin Lewandowski, que recae en una lesión de rodilla y se pierde casi un mes. Al equipo bávaro le espera un calendario muy duro. Antes de enfrentar al París, Leipzig le sigue los pasos muy de cerca como segundo de la Bundesliga. El partido es complicado, pero logran la victoria para poder alejarse en la tabla. Ahora sí se viene lo bueno. El Bayern debe enfrentar en los cuartos al PSG, que quiere su revancha, y debe hacerlo sin Lewandowski, que se sigue recuperando de su lesión, y con la noticia de que Jerome Boateng abandonará el equipo tras 10 años y un clima de la chingada. El Bayern es amo y dueño del partido, pero perdona demasiado y el PSG con 2 tiros se pone arriba 2-0. Choupo-Moting acerca a los bávaros y Thomas Müller empata el partido, pero el Bayern sigue fallando y el PSG es letal, y en una contra aparece Donatello para darle la victoria de visitante al PSG. El Bayern no solo pierde en casa, sino que pierde jugadores importantes para la vuelta como Goretzka y Süle, además de tener a Lewandowski en recuperación, a Lucas Hernández con las costillas dañadas y a Gnabry con una lesión muscular, medio equipo roto. Las semifinales de Champions seguirán siendo sin público, y el Bayern necesita 2 goles para poder avanzar. Empieza el partido de vuelta y los alemanes se ponen al frente con gol de Choupo-Moting. Les hace falta solo un gol, pero el PSG empieza a hacer tiempo, a fingir faltas y a cortar el partido. Los teutones empiezan a desesperarse y a perder ritmo y terminan sucumbiendo a pesar de haber sido mejores. Los cuestionamientos para Flick no tardan en llegar y el equipo se recupera antes de enfrentar al Wolfsburgo, que está teniendo una buena temporada. Los bávaros deben ganar para despegarse de Leipzig y a pesar de ponerse al frente, el Wolfsburgo la hace de pedo y complica el partido. El Bayern termina ganando, pero pidiendo la hora, y al terminar el partido, Hansi Flick revela que no seguirá con el equipo. Un golpe muy duro para los de Múnich, que tendrán que buscar nuevo entrenador. La única buena noticia es el contrato de Jamal Musiala. ¡Qué buena onda! Una de las grandes promesas del club. El Bayern tiene la oportunidad de coronarse si vence al Mainz, pero termina dando su peor partido y las chelas de celebración tendrán que esperar. Mientras tanto ya se sabe quién será el nuevo director técnico del conjunto bávaro, un entrenador joven que viene rompiéndola en la Bundesliga, Julian Nagelsmann. Este es el adiós para un equipo de época dirigido por Hansi Flick. Ya en el cierre de campaña, el Leipzig cae ante el Borussia Dortmund y le da el 9º título al Bayern, que al saberse campeón se da un festín frente al Borussia Mönchengladbach y celebra así su título. Ahora solo falta la cereza del pastel y Lewandowski empata el récord de Gerd Müller como máximo anotador en la historia del Bayern. Ha terminado la temporada y es la última vez que veremos a Javi Martínez, Boateng y David Alaba con la camiseta del Bayern. Es hora de una nueva era con Julian Nagelsmann y su cuerpo técnico. Continúa la leyenda del Bayern Múnich.